Hola, ¿cómo estás este día? Deseo que Dios esté bendiciendo tu vida grandemente. Pues hoy nuevamente nos disponemos a continuar con la lectura bíblica y te recordarás que habíamos estudiado la palabra de Dios hasta donde Noé había ya salido del arca con sus hijos y habían recibido la bendición de Dios después de haber hecho el sacrificio y habérselo ofrecido a Dios, la oración y toda la ceremonia que hicieron para agradecer a Dios el haberle salvado del diluvio. Pues ahora vamos a ver los descendientes de Noé y pues es un poquito complicado, un poquito a veces se torna aburrido, pero es muy importante considerar también la descendencia y las generaciones, las genealogías a veces no nos agradan mucho porque los nombres son algo complicados, pero vamos a rescatar de aquí algo bien importante: cómo fueron distribuidos en la tierra después del diluvio y cómo surgieron las lenguas también, porque se hablaba una sola lengua hasta aquí, porque pues todos venían de los hijos, descendientes de los hijos de Noé. Entonces, conforme iban avanzando, se iban multiplicando, iban avanzando en progresos también de técnicos, tanto de labrar la tierra como de todas las actividades para sustentar a sus familias. Pues y ellos habían engrandecido y habían poblado la región y fue cuando decidieron edificar la torre. Pero es ahí donde Jehová los confunde y confunde sus lenguas para que se dispersaran por la tierra y también para que no se engrandecieran, porque acuérdense que si el hombre se engrandece, también se minimiza la fe, se minimiza también el amor hacia Dios cuando se engrandece en Él mismo. Entonces vamos a ver aquí, vamos a saltarnos un poco las genealogías y nos vamos a ir hasta capítulo 11 de Génesis, pero antes vamos a leer un poquito del 10. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, y vamos a recordar que Noé salió del arca con sus 3 hijos y sus nueras. Sus hijos fueron Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y luego aquí ya menciona los hijos de Jafet, por ejemplo, Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y así sucesivamente va nombrando la descendencia de Jafet. Y sigue ahí la descendencia de Jafet. Luego vienen los hijos de Cam. En el versículo 6 dice Cus, Mirraim, Fut y Canaán. Y luego ya viene toda la descendencia de Cam. Y así sucesivamente. También aquí en Cam podemos ver que él engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y este fue un personaje, pues se puede decir que resalta de los demás, porque fue de los primeros que sobresalieron. También este personaje que fue denominado cazador, porque se dice que cazaba a sus enemigos, era muy hábil a la hora de combatir. Dice: este vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así es como un dicho, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. O sea que de ahí surge, ¿verdad?, el edificar la torre de Babel. Entonces vamos a ver aquí Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Y ahí vamos viendo cómo se estaban dispersando ahí en su región. Y luego dice: edificó Nínive y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mirraim engendró a Ludim, a Nanim, a Levim, a Nafin, a Patrusim, a Calusim, de donde salieron los filisteos, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed. Y así sucesivamente vamos viendo la descendencia ¿se acuerdan con quién estamos? Con la descendencia de Cam, ¿verdad? Hemos visto a Jafet y a Cam. Vamos a ver ahora los hijos de Sem. Acuérdense, de los 3 hijos nos falta uno. Dice: y estos fueron los hijos de Sem. De Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaz, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, y ahí sigue la descendencia, ¿verdad? Sigue la descendencia.
Y nos vamos a brincar toda esa cadena de los descendientes de Sem. Pues estos fueron los hijos de la descendencia de Noé, de sus hijos, más bien los nietos de Noé, hijo de Sem, de Cam y de Jafet. Y fueron distribuidos en la región por sus familias, por sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora vamos a ir al capítulo 11, donde dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, donde ahora es Irak. Se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre grande, enorme, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, por lo que se dice que la torre de Babel pues quedó inconclusa. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que quiere decir confusión, porque ahí los confundió Jehová en cuestión de lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la misma. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y ahí sigue la descendencia de Sem. Arfaxad vivió 35 y entonces engendró a Sala. Y vivió después de ello 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Recordemos que vamos sobre la descendencia de Sem, hijo de Noé. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Cuando decimos hijos e hijas, son los que no se mencionan sus nombres en la Biblia y se habla en una forma muy general de ellos. Todavía estamos con la descendencia de Sem. Ahorita vamos a ver por qué. Reúd vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reúd después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Segug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, y he aquí la importancia de la descendencia de Sem, porque les decía, porque Taré, que es de la descendencia de Sem, fue quien engendró a Abraham, el patriarca. Dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. ¿Recuerdan a Lot? Luego vamos a ver a Lot. Dice, nos basamos aquí en la escritura bíblica, no nos basamos nosotros, así está escrito. Se basa en la descendencia de Sem, porque de ahí sale el patriarca, ¿verdad?, de los hebreos, Abraham. Y también porque pues de la descendencia de Taré también es Lot, que es nieto de Taré. Dice, y murió Harán antes que su padre,
Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pues de estos dos capítulos que acabamos de ver, lo que yo rescato, toda la escritura bíblica es importante, toda. Pero aquí estamos viendo a los tres principales descendientes de Noé, que fueron Sem, Cam y Jafet. De ellos pues hay una super línea de descendencia, ¿no? De cada uno, quienes poblaron la tierra. Pero luego ya nos enfocamos en Sem, porque de la descendencia de Sem es que proviene Abraham, el patriarca de los hebreos. Entonces, por eso es importante que resaltemos aquí que de la descendencia de Sem es Abraham, y luego vamos a casi una muy buena parte de la escritura bíblica pues viene de la descendencia de Abraham. Entonces, por eso es muy importante resaltar en este capítulo 11 pues cómo Jehová confundió las lenguas en la torre de Babel. Pues fue llamado Babel porque eso es lo que significa en hebreo confusión, y ahí fue donde cuando construían la torre de Babel fue cuando Jehová los confundió sus lenguas, y eso les obligó a esparcirse por la tierra y hablar cada quien su lengua, porque hablaban una sola lengua, y miró Jehová que así podía esparcirlos, y cada quien iba a tener su propia lengua, su propia nación y su propia cultura, lógicamente. Fue así como fueron esparcidos, y como es que hoy día tenemos los diferentes idiomas, los diferentes dialectos que se han ido pues multiplicando también con el paso de los años. Es algo muy parecido como lo que pasa también cuando los apóstoles empezaron a hablar en lenguas, y fue por una razón parecida, pero ahí fue para que el evangelio de Jesús pudiera ser llevado a otras naciones, fuera entendible en otras lenguas. Por eso hoy día no debemos basarnos tanto en eso. Hay quienes dicen que fulano es muy bendecido porque habla en lenguas. No, sí, la razón por la que se le dio esa capacidad o esa bendición de hablar en lenguas a los apóstoles tenía una función, tenía un propósito de Dios, y el propósito era que el evangelio llegara a más naciones, a más idiomas. Esa fue la razón. No es nomás de hablar, simular lenguas ahí y confundir a quienes no conocen de la palabra de la escritura bíblica. Hay que tener mucho cuidado con eso cuando escuchamos o también cuando que no se nos ocurra querer hacer eso, porque la palabra de Dios es muy clara. No debemos confundir a las personas. La gran comisión que Jesús nos dejó fue eso, llevar el evangelio, y el evangelio es todo, es toda la palabra de Dios, no solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, porque tenemos que conocer la historia, el antecedente, para poder entender la vida de Jesús y el propósito que Él cumplió aquí en la tierra. Entonces, los dejo aquí con el capítulo 10 y 11, y vamos, todos estos capítulos que estamos viendo, ahorita estamos en Génesis, en el inicio, es historia, es pura historia, pero son grandes historias de gente que estaba muy cerca de Dios, y podemos saber ahí las bendiciones de que tenían las personas por vivir cerca y a la manera que Dios le agrada, y también las consecuencias cuando se alejaban de Dios. Y eso nos puede servir a nosotros también, para nosotros ir entendiendo cómo es una adecuada relación con Dios. Pues te invito a que te acerques a Dios. Dios no se muda, Él está ahí. Si tú ya estuviste en el camino del Señor y te alejaste por alguna razón, sea cual sea la razón por la que lo hiciste, no importa. Lo que importa es que tú regreses a Dios, le pidas perdón por haberte alejado y vuelvas a enderezar tu camino. Siempre hay oportunidad, mientras tengamos vida, siempre habrá la oportunidad
de enderezar la senda. Así que te invito a que nuevamente tú te acerques a Dios. Él está ahí donde lo dejaste, ahí lo vas a encontrar. Solamente tienes que acercarte a Él y empezar a recibir sus bendiciones, pero tienes que acercarte con el corazón, con fe, no solamente con la boca. Tienes que alabar al Señor, creerle al Señor para poder recibir la bendición de Dios, porque a veces pedimos pero con duda, dudando, o nos parece increíble que pueda sucedernos a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Somos pecadores. No, todos somos pecadores. Acuérdate que la palabra de Dios dice, porque todos pecaron, todos, no hay uno que no haya pecado, todos hemos pecado. Lo que cuenta es arrepentirnos, confesar el pecado al Señor Jesús y Él nos lo perdona, y para eso Él ya pagó en la cruz, ya hizo el sacrificio. No tienes por qué estarte sacrificando tú ahora, no, solamente créele, cree que Él murió por ti y por mí y vas a ver la gloria de Dios. Solamente tienes que creer y vivir en el camino de Dios a la manera que a Él le agrada, y para saber qué es lo que a Él le agrada, pues tienes que estudiar la palabra de Dios. Para eso está la escritura bíblica, porque ahí está lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces tienes que estudiarla para aprender mucho más de cómo ser un fiel siervo de Dios. Así que te dejo este día con la bendición de Dios y agradezco a Dios que hoy yo haya podido traer este mensaje, esta escritura bíblica, que la haya podido hacer esa lectura para ti que quizá no puedes leer o no tienes tiempo. Espero y te sea de bendición, y agradezco a Dios también por ti que me estás escuchando, por tu familia, por tu trabajo, por tu escuela, por todo lo que te rodea. Créele a Dios y verás su gloria. Que tengas un bendecido día.